Bien. ¿Me escucha, no? Bien. Bueno, sabemos que la glándula tiroides es parte del sistema endocrinológico del cuerpo y que tiene por misión secretar las hormonas tiroideas T4-tiroxina y T3-triodotironina. Y con esto sirve para controlar el metabolismo del organismo. Bien. Desde el punto de vista anatómico, la glándula tiroides se encuentra localizado en la parte frontal del cuello, por delante y debajo, como ven, del cartílago tiroides y del cricoides. También por delante de los primeros anillos traqueales. Mide alrededor de, o pesa alrededor de unos 20 a 25 gramos. Tiene la forma de una mariposa y presenta dos lóbulos, derecho e izquierdo, y van a estar unidos por el istmo. De esta parte del borde superior del istmo y más dirigido hacia la izquierda, puede presentar también el lóbulo piramidal, que no es constante. Desde el punto de vista de las relaciones, veremos que la glándula tiroides presenta una cara externa que está en relación a través de la aponeurosis de envoltura con los músculos. Estos son los músculos esternocleidomastoideos, que se los ve claramente aquí en la figura. Y más en la parte anterior tenemos a los músculos esternotiroideos, y los cuales en la línea media van a formar lo que se llama un RAFE, o sea, van a estar adheridos. En la cara interna se aplica hacia la porción inferior de la faringe y también de la laringe, así como en la parte superior de la tráquea y del esófago. Nuevamente viendo los músculos que acabamos de mencionar. Lateralmente, la glándula tiroides va a tener relación con el paquete vasculonervioso del cuello, formado, como sabemos, por la carótida primitiva, la vena yugular interna y el nervio vago. ¿No es cierto? Es mencionar importante en las relaciones laterales también con el nervio recurrente laríngeo, que es este que está pintado de amarillo, que ustedes lo ven, que va a estar en el surco de la tráquea. Cuando hay lesión de este nervio pueden ocurrir voz ronca si es un lado, y si es bilateral ya es un asunto mucho más grave que veremos posteriormente para hablar de cirugía. En la parte un tanto más superior va a estar en relación con la rama externa del nervio laríngeo superior, ¿no? Que cuando se lesiona este nervio, el paciente queda con una voz
débil, que si fuese cantante, bueno, le dejamos sin profesión al paciente. Es importante mencionar también la relación que existe hacia atrás con las glándulas que tenemos acá, paratiroides, que son 4, 2 a cada lado, una superior y otra inferior. En cuanto a su vascularización, la glándula tiroides presenta una muy rica vascularización. Hacia arriba tenemos las arterias tiroideas superiores, ¿no?, que van a abordar la membrana tiroidea y alcanza la glándula por el polo superior, como ven ustedes. Y a este momento se divide en 3 ramas. Una rama anterior, que es el arco supraísmico, una posterior, que desciende entre la tráquea y la glándula tiroides, y finalmente una, como ven acá, y una rama externa que se ramifica en el lóbulo mismo. Luego tenemos, sí, ya puse compartir a todos. Ingreso a todos, no sé qué ha pasado. Bueno, estábamos hablando entonces de la vascularización de la glándula. Además de la tiroidea superior, tenemos la arteria tiroidea inferior, que es rama de la subclavia. Esta se bifurca y se entrecruza con el nervio recurrente, como ven aquí en la figura. ¿Vean? Una vez que ha emergido, se divide y en medio va a pasar el nervio recurrente. El punto en el que el nervio y la arteria están más próximos corresponde a la unión del tercio inferior con el tercio medio de la cara posterior del lóbulo. Este es un punto de mucha importancia para evitar lesiones del nervio. También podemos tener una arteria tiroidea media llamada de Neubauer, pero no es constante. Ahí tendremos la membrana tiroidea, la arteria tiroidea superior, que se ve más correctamente acá, conforme el cuerpo supraísmico. Las venas van a nacer en el parénquima de la glándula y se dirigen a la superficie de ella, donde se anastomosan para formar el plexo tiroideo que pueden observar en la figura. Este plexo origina a las venas tiroideas superiores, y estas van a desembocar también en las venas yugulares. Luego tenemos las inferiores, las venas tiroideas inferiores, que van a ir a desembocar al tronco venoso brachiocefálico.
Las venas tiroideas medias son inconstantes también y nacen de la parte externa de los lóbulos laterales y también se vierten a nivel de la yugular interna. Luego tenemos los linfáticos. La linfa de la glándula tiroides puede fluir hacia los diferentes grupos ganglionares linfáticos peritiroideos, incluso contralaterales y hacia la red submucosa endotraqueal. Los ganglios linfáticos más cercanos a la glándula tiroides se van a ubicar en las áreas superiores de la glándula, mientras que el drenaje lateral desemboca directamente hacia los diferentes grupos de la cadena yugular. Aquí vemos los niveles ganglionares del cuello, donde vamos a observar la distribución de los ganglios. Tenemos el grupo 1, que son los submentonianos, que dividen en 1A y 1B. Le sigue el grupo 2, que está a nivel del músculo esternocleidomastoideo. En la parte superior, el grupo 2. En la parte media, el grupo 3. Y en la parte inferior, el grupo 4. Posteriormente tenemos el triángulo posterior del cuello, el cual se divide en el grupo 5A y por abajo el 5B. Más importante aún todavía es la parte anterior media del cuello, donde tenemos el grupo 6 de ganglios. ¿Aló? Estoy dando clase, no te puedo atender ya. Y finalmente el grupo 7, que está en la parte inferior a nivel ya retroesternal. Todos estos grupos son importantes al momento de decidir una cirugía con algún tipo de vaciamiento ganglionar, de linfadenectomía en los cánceres de la región. Muy bien. Desde el punto de vista embriológico, entonces, el primordio tiroideo aparece en el periodo que abarca los días 24 y 32. Del mismo va a surgir de un engrosamiento del epitelio, del endodermo, que está ubicado en la base de la línea media embrionaria faríngea. Y esta corresponde a la base de la lengua. Y se ha venido a denominar foramen o agujero ciego. En la tercera y cuarta semana de gestación, las células forman un divertículo que desciende adherido a la faringe por medio del conducto denominado tirogloso. En la séptima semana se va a ubicar a nivel del tercero y sexto anillo traqueal, que es la ubicación definitiva de la glándula tiroides. Los folículos tiroideos van a comenzar a desarrollarse a partir de las células epiteliales y logran captar yodo y producir coloide a la semana 11ª, iniciando la producción de tiroxina hacia el tercer mes. En la 10ª y 13ª semanas se van a formar proteínas específicas y esenciales. Luego, a la 10ª y 11º, y de las peroxidasas y del NIS
a las 12 y 13 semanas. El NIS es un cotransportador de sodio y yodo que vamos a ver después en el desarrollo de la síntesis de la hormona tiroidea. De existir una falla en este proceso, se va a generar lo que se denomina dishormonogénesis. Bien. Si nosotros vemos la parte histológica, sabemos que la unidad anatómica y funcional de la glándula tiroides es la célula tiroidea, ¿no es cierto? O sea, la célula folicular. Aquí tenemos un folículo que está lleno de coloide. Y este folículo está rodeado de muchas células que forman un epitelio generalmente cilíndrico y son las células de la tiroides, o sea, las células foliculares. Además de estas células foliculares que rodean el folículo, tenemos también elementos vasculares y las otras células denominadas células C o parafoliculares, que tienen que ver con el metabolismo de la calcitonina, o sea, del calcio y del fósforo, que veremos posteriormente. Para que se puedan formar, sintetizar las hormonas tiroideas, se requieren de dos elementos fundamentales. Uno es el yodo y dos es la tiroglobulina. El yodo, sabemos que el yodo está en el medio ambiente y es ingerido también por los alimentos por el ser humano. Y los requerimientos de yodo en un adulto son de 100 a 200 microgramos al día. Y en niños de 50 microgramos al día. En el embarazo y la lactancia va a aumentar a 200 microgramos al día. Este yodo es absorbido en el intestino delgado proximal. Y también su eliminación sucede por vía renal y heces. Es importante saber que una parte del yodo que ya fue utilizado puede volver al metabolismo y puede volver a la sangre a ser utilizado por la misma célula tiroidea y formar nuevamente hormonas tiroideas. Entonces, como ya dijimos, existen dos tipos de hormonas tiroideas activas biológicamente, que son la tiroxina o T4 y corresponde alrededor del 93% de la hormona secretada por la glándula tiroidea, y la triodotironina o T3, el resto de la concentración. Bien. Una vez entonces que el yodo ha ingresado al cuerpo humano y es absorbido por el intestino, pasará posteriormente a la sangre. Ya en la sangre
se van a dirigir hacia la glándula tiroides, a las células tiroideas foliculares, donde van a ser captadas por estas células. Pero la captación es un tanto difícil porque requieren de un cotransportador para que se pueda ayudar al ingreso del yodo a la célula por la membrana basal. Y este cotransportador, como dijimos, es el NIS, cotransportador de sodio y yodo. Y este es en contracorriente, por lo que va a necesitar de un mecanismo de la bomba de sodio-potasio con gasto de energía en contracorriente. Y de esta manera ingresa el yodo a la célula por la parte basal y luego se va a ir dirigiendo hacia al segmento apical. Bien. Fuera del yodo, entonces, tenemos lo que dijimos que se necesita la tiroglobulina. Esta tiroglobulina se va a empezar a formar en el retículo endoplásmico y aparato de Golgi de estas células foliculares. Y una vez que se han terminado de formar, van a ser absorbidas por unas vacuolas, vesículas, y estas las van a conducir hacia el segmento apical de la célula tiroidea. Y allá se van a vertir hacia el coloide, donde tenemos acá la figura. Esta tiroglobulina es una glucoproteína de gran peso molecular, más o menos 660. Una vez que ha ingresado entonces al coloide, vamos a pasar al siguiente paso. Este siguiente paso se denomina la organificación de la tiroglobulina y la formación de las hormonas tiroideas. Entonces, cada molécula de tiroglobulina contiene alrededor de 110 a 120 residuos de aminoácido tirosina, que es el sustrato principal que se va a combinar con el yodo en un proceso denominado de organificación de la tiroglobulina. Esto es importante. Y esto va a dar lugar a las hormonas tiroideas. Así, las hormonas tiroideas se van a formar dentro de la molécula de tiroglobulina. Una vez que ha sucedido esto, necesitamos del yodo, porque tiene que acoplarse el yodo. Pero para que el yodo pueda unirse a la tiroglobulina, necesita de realizar una oxidación. Entonces, la oxidación se va a realizar por una enzima denominada peroxidasa. Esta peroxidasa se va a encontrar en la membrana apical, como hemos dicho. Y va a proporcionar así todo el yodo oxidado en el lugar donde se encuentra la
glucoproteína, la tiroglobulina. Una vez que se ha organificado, entonces, vamos a tener la presencia de estas sustancias que son las tirosinas. Estas tirosinas van a ir a ocupar los lugares en la glucoproteína tiroglobulina. Y se va a formar la monoiodotironina. Y después otra monoiodotironina. Después se forman las diodotironinas. Y estas se acoplan a otros diodotironinas. De esta manera, entonces, vamos a tener la formación de la hormona tiroidea. La tiroxina, que tiene 4 moléculas, y la triodotironina, que tiene 3. A este fenómeno se ha venido a llamar el acoplamiento. Este es el fenómeno de acoplamiento, reacción de acoplamiento. Una vez que se han formado entonces las hormonas tiroideas que están aquí en la tiroglobulina, en el coloide, estas tienen que salir nuevamente, atravesar esta célula, la célula folicular, y pasar a la sangre. Entonces, ¿cómo va a ser la tiroglobulina para salir hacia la célula? Esto va a sucederse a través de un sistema que se ve acá. Es lo que se ha venido a llamar la pinocitosis, macropinocitosis y micropinocitosis, en la cual entonces esta tiroglobulina es englobada y pasa, como ven ustedes, de la parte hacia el segmento basal de la membrana de la célula tiroidea. Una vez que ha sucedido esto, la hormona tiroidea tiene que nuevamente entrar en el sistema circulatorio. En el sistema circulatorio, cuando llega allá, no viaja solo. Hasta las hormonas tiroideas, como se ve en la figura, se tienen que acoplar primero a la globulina fijadora de tiroxina, que es la TGB. También se van a fijar a la albúmina y a la transferritina. Y fuera de estas uniones que se suceden, vamos a tener también un segmento o fracción libre. De esta manera, entonces, la unión de las proteínas va a ser amortiguada en los cambios en la concentración plasmática de la hormona. Y así viajan por el torrente sanguíneo hasta llegar a las células blanco, donde van a realizar sus efectos. ¿Y qué efectos tienen estas células hormonas tiroideas?
Entonces, efectos de las hormonas tiroideas. Estas van a producir un aumento de la actividad de la bomba de sodio-potasio. Van a aumentar la producción de calor. Van a aumentar el consumo de oxígeno, los metabolismos de los hidratos de carbono y de los lípidos. También en la degradación de proteínas y la actividad del sistema nervioso simpático. Esos son sus efectos de las hormonas tiroideas. Aquí vamos a ver el sistema de alimentación y retroalimentación de las hormonas tiroideas. Cuando la hormona tiroidea ha sido liberada a la sangre, va a depender de la cantidad que haya sido liberada a la sangre. Si nosotros tenemos una gran cantidad de hormona tiroidea, más de lo que necesita, esta gran cantidad entonces va a funcionar sobre el hipotálamo. En el hipotálamo normalmente se libera el factor liberador de tirotropina. Entonces, si hay un excedente de hormona tiroidea, va a elaborar mucho menor cantidad de hormona liberadora de tiroxina del hipotálamo. Del hipotálamo ese estímulo pasa a la adenohipófisis, que también va a indicar que se debe producir menor cantidad de hormona tiroestimulante o TSH. Esta TSH actúa sobre la glándula tiroides y le indica que tenemos mucha hormona tiroidea afuera y que debemos producir menor cantidad. Entonces se produce menor cantidad. Y por el contrario, lo mismo sucede que si nosotros tenemos poca cantidad de hormona T3 y T4 y necesitamos más hormona, va a funcionar el estímulo sobre el hipotálamo que indica que debe producir mayor cantidad de hormona liberadora que va a estimular la TSH o la tiroestimulante y esta a su vez a la glándula tiroides. Y de esta manera entonces va a ir a corregir la cantidad de hormona tiroidea que se encuentra en sangre. Entonces, ese es el sistema de alimentación y retroalimentación que podemos ver todo el tiempo, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el frío, la producción de hormona tiroidea va a aumentar en un clima frío. Cuando hay frío, entonces se estimula la hormona liberadora de tiroxina, que está en el hipotálamo. Viaja por la sangre y va a la adenohipófisis e indica que se produzca mayor cantidad de hormona liberadora de tiroxina. Y esto funciona a nivel de la glándula tiroides. Y entonces produce más hormonas T3 y T4. Y de esta manera, entonces, va a haber un aumento de la energía y la producción de calor. Muy bien. Aquí estamos en lo mismo. Viendo cómo funciona el sistema de retroalimentación. Normalmente la falta de yodo va a disminuir la secreción de hormonas tiroideas, ¿no? Porque no hay yodo. Entonces se produce de la manera que ya hemos indicado. Ahora, la disminución de hormonas tiroideas que ha sucedido en ese paciente con poca cantidad de yodo va
a inducir a un aumento compensador de la hormona liberadora de tirotropina por el hipotálamo, ¿no? Y esta va a funcionar aumentando la producción entonces de tirotropina, que va a estimular de mayor manera a la glándula tiroides para que aumente la producción de T3 y T4 y quede compensado. Entonces, el aumento de TRH y TSH devuelve la secreción de hormonas tiroideas a la normalidad. Ahora, este dato ya es importante y ya hablamos un poco de patología aquí. Si nosotros tenemos falta, por ejemplo, de yodo continuamente en el ambiente, va a producirse un aumento de la hormona tiroestimulante, como ya hemos dicho. Y si este estímulo es todo el tiempo, esto va a producir un crecimiento de la glándula tiroides. Y a esto se llama bocio. ¿No es cierto? Eso es por déficit de yodo. ¿Ve? Entonces, si la falta de yodo es acentuada, además se va a producir un hipotiroidismo, porque no hay yodo. Y entonces todo el tiempo queda estimulando la hormona tiroestimulante a la glándula tiroides. Bueno, esta es una parte un poco, no complicada, pero tal vez que no nos gusta estudiar mucho, ¿no? Este funcionamiento de la glándula. Ya desde mañana vamos a ver la patología específica de esta glándula tiroides. Espero que hayan comprendido. Si tienen alguna